Supercrack Estrella presenta los portales dimensionales y el agua en la vida real y en el cine. Los portales dimensionales necesitan el mar y los ríos. Las razones son muchas, pero una de ellas es que necesitan de espacios muy amplios para poder abrirse. Estos portales pueden servir tanto para viajes en el tiempo como para la apertura de mundos paralelos. Si observáis en muchos casos de viajeros del tiempo, siempre hay un río o el mar muy cerca de donde estos aparecen, observar y encontraréis. Pero además esto se puede ver en el cine, que es la forma que la élite usa para contarnos cosas de forma secreta y oculta, también lo hacen con el arte. La película Timeline es un claro ejemplo de esto que cuento. Después de usar la máquina del tiempo que les teletransporta a los científicos, estos son mandados del futuro al pasado. ¿Pero dónde aparecen en ese pasado? Directamente aparecen en el agua en un río de Francia en plena Edad Media. Sinopsis de la película. El arqueólogo Edward Johnston y su equipo trabajan desde hace varios meses en el Valle del Dordoña, en las ruinas de la antigua villa medieval de Castelgard. Pero Johnston regresa a Estados Unidos para reunirse con su patrocinador, Robert Doniger, director de la Internation Technology Corporation, y confía la excavación a su ayudante, su hijo y 3 de sus alumnos. Al proseguir con las excavaciones, el equipo realiza 2 descubrimientos sorprendentes. Una lente bifocal de diseño reciente y una carta fechada en 1357 que contiene una petición de auxilio del propio profesor Johnston. Empeñado en probar él mismo el invento, Johnston se ha teletransportado justo en mitad de una sangrienta guerra franco-inglesa. Su salvación depende ahora del valor y la dedicación de sus alumnos. ¿Estarán dispuestos a convertirse ellos también en prisioneros del tiempo y afrontar toda clase de peligros? La película es muy simple y a la vez muy compleja desde el punto de vista físico. Se basa en un viaje espacio-temporal en el que un equipo de arqueólogos son enviados de vuelta al pasado para rescatar al padre de uno de ellos, profesor de arqueología, de la Francia medieval durante la Guerra de los 100 años. La historia se inicia con un hombre que está siendo perseguido por el bosque por un caballero que le golpea con una espada, pero el hombre desaparece. De repente el hombre que huye surge en el desierto y un coche que cruza por esos lares lo descubre, apenas con vida, en medio de este inhóspito espacio. Únicamente es capaz de pronunciar una palabra antes de morir: Castelgard. Muere poco después de llegar al hospital. Un médico descubre un extraño colgante alrededor de su cuello con el logo de la IT. Corporation. Al médico igualmente le llama la atención de que en las radiografías realizadas al herido se muestran sus órganos internos, así como las venas y los huesos extrañamente fuera de alineación. Poco tiempo después, un empleado de la corporación ITC, Frank Gordon, llega e identifica al hombre muerto como Vincent Traub. Toma el cadáver y la empresa encubre, extrañamente, el incidente. Mientras en el corazón del hermoso e histórico Valle del Dordoña, Francia, un equipo de estudiantes de arqueología y su profesor se esfuerzan por descubrir las ruinas de un castillo del siglo XIV. Para el profesor Edward Johnston, Billy Connolly, el proyecto representa la culminación de sus sueños. Con la ayuda del profesor adjunto André Marek, Gerard Butler, de su hijo Chris, Paul Walker, y de sus alumnos Kate, Frances O'Connor, Stern, Ethan Embry, y Francois, Rossif Sutherland, Johnston ha hecho grandes progresos no solo en la excavación del castillo de La Roche, sino también en la de un monasterio y otras estructuras del pueblo cercano de Castelgard. Este proyecto se realiza gracias a que han sido patrocinados por el CCI para excavar las ruinas de la localidad de Castelgard en Francia, cerca de Castillo de La Roche. El pueblo fue quemado en 1357 durante la Guerra de los 100 años en una cruenta batalla. André Marek comenta a un grupo de alumnos que un hecho clave fue el ahorcamiento de Lady Claire, Anna Friel, la hermana de Arnaud de Cervole, lo que inspiró a los franceses a la victoria. Entre los presentes en la excavación está Chris, Paul Walker, el hijo del profesor Johnston, y enamorado de la arqueóloga Kate. Marek le pregunta a Chris el por qué no ama la arqueología y para mostrar su pasión le muestra un sarcófago de un caballero francés con al que le falta parte de la oreja, en una posición inusual, de la mano de su señora al lado de la eternidad. Las dudas del por qué están así intrigan a Chris. El profesor Johnston tiene sospechas sobre el benefactor de la excavación, la empresa International Technology Corporation, encabezada por Robert Doniger, David Teulis, y se dirige a Nueva México en busca de respuestas.
Unos días más tarde, y mientras está fuera los estudiantes descubren una cámara que lleva sellada más de 600 años, Marek y Kate acceden desde arriba y justo antes de que se hunda el techo descubren dos sorprendentes objetos, una lente bifocal y una nota suplicando ayuda fechada el 2 de abril de 1357, Kate y Dries realmente una petición de ayuda en un pergamino de 600 años de antigüedad, escrito por el profesor Johnston. También encuentran cerca uno de sus lentes de cristales bifocales impropias de la época, pues se han adelantado unos 600 años. Decididos a resolver el misterio, Dries llama a Lid pidiendo explicaciones a su padre. Como ven evasivas las respuestas, los chicos ponen rumbo a las oficinas centrales en Nuevo México de la ITC, donde se comprometen a explicar todo. El presidente de IT Robert Doniger, David Teulis, y el vicepresidente Steven Kramer, Matt Craven, explica la desaparición del profesor Johnston en parte debido al último invento de Doniger, una máquina capaz de trasladar objetos tridimensionales a través del espacio. Fue diseñada para revolucionar el transporte pero, sin querer, Doniger abrió un agujero de gusano que conduce directamente al siglo XIV y el profesor Johnston, que había insistido en probar el invento personalmente, se encuentra actualmente atrapado en un violento conflicto feudal entre franceses y ingleses. Parece ser que el teletransporte les ha llevado hasta Castlegard en 1357. Johnston necesita ser rescatado de la época. Tanto el hijo como el resto de arqueólogos están por la labor de recuperar a su padre. El equipo estará formado por Dries, Kate y Andrei, al que se le une un asustado François, el único que habla francés de forma competente. Stern, Ethan Embry, el físico del grupo, se ha negado y permanece en la central. A estos se unen 3 exmarines, encabezados por Frank Gordon, que trabajan para la empresa y que van como apoyo de seguridad. Sin embargo, el jefe tiene una misión secreta secundaria, la de asesinar a alguien. El equipo se ponen unos trajes apropiados para la época y se colocan unos marcadores subdérmicos especiales que, cuando se pulsan, te permiten volver al presente. La única limitación de los marcadores es su duración. Únicamente 6 horas, aunque también les está prohibido el uso de moderna tecnología. El marcador de luces señala el tiempo restante, y con un poco más de presión te devuelve al tiempo presente. El viaje en el tiempo lleva al grupo directamente al cauce de un río caudaloso. Nada más salir con dificultades, especialmente para François, serán avisados por una chica o chico y luego perseguidos por jinetes ingleses. En la persecución 2 de los marines mueren. Uno de ellos, al morir, presiona su marcador, pero también ha activado un elemento prohibido que ha introducido en el tiempo. Una granada, que, al estallar, daña la máquina del tiempo al regresar al presente. La empresa opta por repararlo y en la misma colabora Stern. En el pasado André logra salvar al grupo y cuando se refugia del ataque de los ingleses se topa con una chica. Su nombre es Claire. Ella les llevará al Castlegard de 1357. Bueno, y no cuento más de la película, por si queréis verla. Pero en esta parte final tenéis lo que yo cuento al principio del video. El viaje en el tiempo lleva al grupo directamente al cauce de un río caudaloso. El agua es muy importante para la apertura de estos portales dimensionales. Otro ejemplo en otra película, City of Angels. El mundo está lleno de ángeles, una comunidad aparte, con amistades y enemistades, Set es uno de ellos. Se aparecen a aquellos que están a punto de morir, o que se están muriendo, para hacerles más tranquilo el viaje que están tomando. Set observa en un quirófano como Maggie Rice, cirujana cardiovascular, se esfuerza en salvar la vida de un hombre, a pesar de que ya está muerto, y está al lado de Set mirando a Maggie. Spoiler, Set se siente conectado a Maggie, y se va dando cuenta de que Maggie nota su presencia, hasta que al final es capaz de mostrarse visible ante ella. Su relación evoluciona desde curiosidad, pasando por amistad, hasta una especie de relación amorosa. Al final él se convierte en humano por ella. La película dice ángeles, en realidad son ángeles caídos, estos ángeles desfilan al amanecer y al atardecer por las playas californianas, a modo de Baywatchers, solo que con más ropa, pasean por las bibliotecas continuamente y siempre están allí dispuestos a acompañar a una nueva víctima a los cielos. ¿Por dónde desfilan al amanecer y al atardecer? Por las playas californianas. El mar, el agua. Porque necesitan de ello para la apertura de esos portales y viajar entre tiempo o dimensiones. Pues la historia esta tan curiosa nos narra la relación entre Set y Maggie.
Ella se enamora locamente de ese personaje que ni por un segundo cambia de ropa, así de limpia debe de ser ella que este detalle no parece preocuparle, una persona con la que mantiene unos diálogos que la podrían llevar a pensar que se trata de un paciente que ha escapado de la planta de neurología, pero aún así, a pesar de esa cara demacrada, esa expresión insulsa y tonta, ella se enamora. Él no puede alejar sus pensamientos de ella, pero tiene un problema. No puede tocarla, porque no es humano. Estos ángeles caídos, siempre se enamoran de las mujeres humanas. Ya sabemos que entre un ángel caído y una humana salen monstruos gigantes. Aquí se le planteará el mayor dilema de una existencia que nunca ha tenido, dejará de reunirse cada día con sus compañeros de traje y tener la posibilidad de vivir eternamente por una joven que no tiene ni las más mínimas nociones sobre la seguridad vial, y que día a día arriesga su pellejo al correr con desesperación por las carreteras peligrosas de Los Ángeles con una bicicleta sin mirar por dónde va y que seguramente tiene todas sus posesiones embargadas ante la imposible satisfacción de las multas por infracciones de tráfico que debe de tener pendientes por pagar. Sí, merece la pena abandonar todo esto por una chica que no tiene una vida estable, que no tiene claros los sentimientos que tiene sobre su pareja, porque ella tiene novio, que no come más que peras, que ni siquiera tiene en su casa alcohol etílico, que padece de un insomnio incurable, pero que a pesar de no dormir ella opera a sus pacientes a vida o muerte. ¿Y ella? Lo de ella sí que realmente me preocupó. Su novio, también médico, le propone matrimonio, le ofrece la estabilidad que puede cambiar su vida, ella es feliz en su trabajo, pero ha conocido a una persona, que no puede comer, ni tocar, ni siquiera sabe hablar, sí, ella se ha enamorado locamente de ese tipo del traje negro. Es normal, sí señor, es muy romántico. No solo me parece antirromántico, sino que además es antihigiénico. Mientras este argumento tan increíble va pasando lentamente, algunas escenas estéticamente me resultan agradables a la vista. Igual era porque en ese momento ninguno de los dos estaba robando plano. Esos ángeles que aparecen en sus habituales reuniones junto al mar, esos movimientos de cámara que provocan una sensación de vértigo sorprendente, las vistas panorámicas de la City of Angels Hollywood, para más señas, el caos de las calles. Hubiera sido un buen videoclip para Depeche Mode. Pero de repente volvamos a la cruda realidad porque la película sigue, tienen que conseguir que el espectador llore sea como sea, es necesario, inevitable, debíamos inundar la alfombra del salón con lágrimas de desesperación y desconsuelo, solo había que buscar un motivo. Ver a Meg Ryan con una sobredosis de antiojeras no es un motivo suficiente, ni tampoco la cara que pone Nicolas Cage durante toda la película como si no hubiera realizado sus necesidades fisiológicas en un mes. Así que finalmente el ángel se hace humano, y por fin puede tocarla. A mí me habían dicho que era una historia romántica. ¿Qué clase de romance hay en un ángel que se suicida, para convertirse en humano porque está desesperado por tocar a la chica? Eso sería acoso celestial, todavía más grave que el que se pudiera producir en una oficina por abuso de un superior. Un ángel pervertido, un obseso, no un ángel romántico, sino el ángel pulpo. Cuando acabé de verla, me sentí como cuando Meryl Streep nos repetía una y otra vez por si no lo habíamos entendido a la primera aquello de yo tenía una granja en África, solo que yo decía sollozando, no por la película, claro. A mí me gustaba Nicolas Cage. Y es cierto, creo que es un actor estupendo, solo que en esta película no me convence ni por un instante. Hubo un momento en el que casi le doy un 1 de puntuación, en lugar de un 0, cuando explica lo que se siente al estar enamorado de Maggie, pero, no me resultó verídico. En cuanto a ella, creo que el papel no es el adecuado conforme sus aptitudes. No es que la esté enclaustrando dentro del género cómico, solo que realiza una interpretación sosa, y poco realista. No creo que toda la culpa sea del director, puesto que algunas escenas, algunas frases son interesantes, y sobre todo la cuestión fotográfica, creo que el fallo está en una mala historia y una mala interpretación.